Buenas tardes con todos y con todas. Vamos a esperar unos minutitos que se vayan conectando nuestros amigos para iniciar con el tema del día de hoy. Les pedimos por favor tener un poquito de paciencia a nuestros amigos y nuestras amigas. Les insistimos, vamos a esperar un momentito a nuestros amigos y a nuestras amigas para que se sigan conectando para poder iniciar con la charla del día de hoy. Solamente esperamos que se conecten. Les pedimos por favor compartir en este momento a sus amigos, a sus amigas. Ya está aquí con nosotros Paul Jácome, quien nos va a hablar el tema que lo habíamos planificado para el día de hoy en esta tarde. Esperamos unos minutitos. Buenas tardes con todos, con todas. Es un gusto saludarles a nombre de la Directiva Provincial de Unidad Popular de la provincia de Pichincha. El día de hoy vamos a continuar con este proceso de formación política que lo hemos denominado Quédate en casa y estudia también. Es un mecanismo online. Creemos que en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando en el Ecuador y en el mundo, debemos aprovechar todos estos espacios también para un proceso importante de formación y desarrollar distintas actividades ahora que estamos cumpliendo con responsabilidad los hombres, las mujeres y todos los sectores, este aislamiento social que es fundamental para enfrentar esta pandemia a nivel mundial. El día de hoy nos acompaña en este espacio el ingeniero Paul Jácome Segovia. Él es experto en temas ambientales, ingeniero en temas ambientales, es experto en temas de derechos humanos y también estudioso en el ámbito económico. Para nosotros es un gusto, Paul, a nombre de la Directiva de Unidad Popular de Pichincha, darte la bienvenida y contar contigo en este espacio. Hoy vamos a hablar con Paul de un tema muy interesante y esperamos que nos puedan hacer preguntas, todas las inquietudes que ustedes tengan. Y el tema lo hemos denominado la lucha por la vida entre el coronavirus versus el capital. Paul, ¿qué nos puedes decir un poco para establecer la metodología? Paul hará una intervención aproximadamente de 20 minutos y luego continuaremos respondiendo las inquietudes y las preguntas que tengan nuestros amigos y nuestras amigas que se han conectado en este espacio. Paul, bienvenido, un saludo a ti, un saludo a tu familia y un saludo a todos los amigos y amigas que nos están acompañando en este espacio. Bueno, muy buenas tardes, Natasha, y aquí nos están escuchando a través de este enlace. Igual a tu saludo también
saludo a todas las familias que nos están mirando, a todo el Ecuador en estos momentos que estamos atravesando, pues para que todos gocemos de buena salud y podamos salir pronto de esta situación que estamos viviendo. Y un gusto compartir con ustedes, compañeros, quienes nos están mirando, de estos temas que vamos a tratar. Sí, continúa, Paul. Bueno, precisamente el tema que se ha tratado de enfocar en esta tarde tiene que ver con el asunto de la lucha por la vida entre la crisis económica que estamos viviendo y también el desarrollo de este coronavirus o de la pandemia como nosotros estamos viviendo. Y mucho se ha hablado de esto porque es importante que nosotros valoremos que cuando decimos luchamos por la vida, necesitamos nosotros enfocar algunos aspectos muy importantes y esenciales que nos permitan valorar y comprender qué impactos tiene esa lucha por la vida que estamos llevando actualmente los ecuatorianos y el mundo entero, y quiénes son los principales protagonistas de esa lucha por la vida, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nosotros valoremos una cuestión, ¿no? El primer aspecto es de que muy bien estamos hablando nosotros de este aspecto de la pandemia, y es un término que se está utilizando como ya muy, muy de moda, perdón la expresión, en el contexto general en el planeta entero. Pero es interesante que nosotros hagamos un poquito de historia sobre el tema este de las pandemias. Yo no soy no soy experto en epidemias, pero es importante que nosotros tratemos de profundizar sobre algunas cuestiones importantes. Decir, por ejemplo, en la historia de las pandemias que nosotros como humanidad hemos vivido, tenemos nosotros 5 pandemias que han sido letales en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, principalmente hablamos nosotros de la peste negra que hace algún tiempo atrás se desarrolló y tiene como un impacto de alrededor de 200 millones de seres humanos que murieron, es decir, alrededor del 50% de la población europea por los años 1300 más o menos, si no estoy mal, si la memoria no me traiciona. Entonces, esta pandemia llamada la peste exterminó a la mitad de la población europea. Luego, una de las pandemias más temidas fue el tema de la viruela, que se expresó esto con 50 millones de víctimas, algo parecido a la famosa gripe española en 1918, y el tema de la pandemia llamada Justiniano, que son por los años 500 más o menos por ahí, que cobró la vida de 50 millones de personas, y actualmente tenemos una pandemia silenciosa y prolongada como es la del SIDA, que ha cobrado como alrededor de 35 millones de personas. Entonces, estamos nosotros hablando de estos números que en alguna cuestión nos suenan bastante espectaculares y son realmente espectaculares, porque estamos hablando de millones de seres humanos que perdieron su vida a costa de esto, y que también cada una de estas pandemias obedecen a un contexto histórico. Evidentemente, si hablamos nosotros de la peste negra, hablamos de un momento específico que vivió la humanidad, que no tenían los elementos y las herramientas que ahora sí la sociedad ecuatoriana los tiene y la sociedad mundial los tiene. Entonces, esto es importante destacar, porque si nosotros hacemos una comparación así un tanto mecánica, las víctimas mortales que va teniendo el coronavirus o los contagiados que van cerca de los 400,000 y algo más de 24,000 fallecidos durante este proceso, evidentemente en proporciones al resto de pandemias que hemos vivido la humanidad, evidentemente que es aún pequeña. No quisiéramos que esto crezca más, evidentemente nadie está planteando de que nosotros hagamos una situación de una comparación absurda, pero es importante tener en cuenta estas proporciones para que nosotros podamos ir viendo cómo la humanidad va enfrentando estos aspectos. Una cuestión importante, hemos topado a breves rasgos este tema histórico de las pandemias para un poco tener en cuenta cómo ha sido el tema de la lucha por la humanidad. Decía el tema de la peste negra, un poco me detengo en ese porque hace pocos minutos decía 50 millones de seres humanos, perdón, 200 millones de seres humanos que murieron, que corresponden al 50% de la población, que correspondía al 50% de la población europea. Entonces, en ese contexto, Europa tardó 200 años
200 años en volver a recuperar el nivel de población que había tenido hasta antes de esta pandemia. Entonces esto es importante. ¿Por qué lo planteo así? Porque evidentemente el ser humano está constantemente luchando por la vida. Y cuando nosotros hablamos de la lucha por la vida en un contexto ahora, hablando ya en el año 2019 y 2020, cuando ocurre este tema del coronavirus, ¿en qué marco se da esta pandemia? Entonces, la pandemia llamada COVID-19 tiene un contexto importante. Primero, que nosotros hablamos de que en el año 2019, a finales del año 2019, vivíamos o estábamos en una situación de una crisis económica mundial que se estaba profundizando y que tenía diversas expresiones y que incluso puso en tensión al planeta. Recordarán principalmente esto los jóvenes, la famosa guerra comercial entre los dos grandes gigantes informáticos como los del sistema Android y el tema de la telefonía o la tecnología de Mac, Apple, etcétera. Entonces, que se entró en una disputa de mercados muy importante. Pero más allá de esas disputas, también nosotros hemos valorado cómo es que la crisis a nivel general iba golpeando principalmente a los sectores trabajadores en el planeta entero. Entonces, ahora es importante que nosotros valoremos de que esa crisis económica, la disputa por los mercados, estas tensiones que se desarrollan en el planeta y en el conjunto de los continentes y entrando ya en América Latina también, eh, se ha visto, digamos, ahora como un poco opacada, digamos, evidentemente por la gran difusión que tiene este asunto del coronavirus. Entonces, en ese escenario, el coronavirus no solamente, digamos, es una cuestión de publicidad, digámoslo así, sino que es una realidad concreta, tangible, que no solo ha afectado la salud de los contagiados, sino o pone en riesgo la salud de las personas que podemos estar expuestos al coronavirus, sino que también consigo profundiza esa crisis económica y política y social que vive la humanidad. Es decir, el coronavirus está demostrando en una fotografía en blanco y negro cómo se comporta el mundo actualmente, el sistema capitalista, hablando ya en términos económicos. Entonces, en ese escenario es indispensable que nosotros vayamos tomando en cuenta una consideración. ¿Cómo están enfrentando los países a nivel mundial el tema del coronavirus? Los países, lo primero que han hecho es decir muy bien, ubicamos al coronavirus como una pandemia. Ya está ubicado como una pandemia y tomamos las medidas sanitarias. Dentro de las medidas sanitarias, entre comillas, para defender la vida, porque esa es la primera medida que se tiene que tomar y la medida más responsable, al ver de que no existe una vacuna, al ver de que no existe la medicina como para contrarrestar esta pandemia, evidentemente se ha orientado o se ha descubierto, se ha dicho que hasta el momento la medida más efectiva para enfrentar el tema del coronavirus es precisamente el aislamiento social que deben tener los seres humanos en este caso. Entonces, ahora, si bien es cierto el aislamiento social trae consigo algunos beneficios, que es evitar el desarrollo acelerado del contagio del coronavirus, ahora tenemos que nosotros analizar cómo es que ahora el tema se produce ya luego de que el aislamiento, la cuarentena, como se ha llamado, genera ya impactos en la economía de los países. Entonces, evidentemente esto implica una recesión en el tema productivo a nivel mundial y pone también en evidencia los sectores más vulnerables de la humanidad. Entonces, todos los países, Natasha y estimados amigos que nos ven a través de esta transmisión en vivo, todos los países, absolutamente todos los países, tienen sectores vulnerables que asumir y enfrentar en este aspecto. Una cuestión importante que hay que tomar en consideración. Ya entrando nosotros en el tema de cómo defendemos la vida, decíamos una primera medida es la cuarentena. La cuarentena tiene consigo, decía, un efecto positivo que es evitar el desarrollo acelerado del contagio, pero un efecto colateral es que millones de seres humanos que no tienen el acceso a la riqueza o aún
trabajo estable o ingresos estables, son los sectores que se hallan como vulnerables. Entonces, esto se puede graficar no solamente, ya no es una realidad de América Latina nomás o del Ecuador, esto se ha desnudado a nivel mundial. Economías como por ejemplo la francesa ha planteado que como una medida adicional al tema de la cuarentena, se ha buscado que el Estado francés, por ejemplo, el Estado francés haga suya las deudas de la gente, incluso de los préstamos que la gente tiene en los bancos, y el Estado sería quien paga esos préstamos, por poner un ejemplo. Otra medida que está planteando Italia, uno de los países más golpeados por el tema del coronavirus, ha sido precisamente bajar las tasas de interés de los préstamos a cero. Es decir, una especie de congelamiento de las tasas de interés para que los préstamos que tiene la gente no siga acumulándose interés tras interés mientras dura este proceso de recesión. ¿Por qué estas medidas? Porque evidentemente ha implicado de que millones de seres humanos no logran acceder al trabajo. Entonces, si estamos hablando de realidades como Alemania, como Francia, e Italia, tenemos nosotros que son países con extremas condiciones de flexibilización laboral, es decir, en donde los trabajadores no tienen estabilidad laboral, y por eso es que ahora esta pandemia nos va demostrando y graficando cómo realmente los gobiernos capitalistas tienen a sus trabajadores. Y entonces, ya viniendo al contexto nuestro, al contexto ecuatoriano, esta realidad, digamos, tiene sus particularidades concretas, pero también cuestiones muy parecidas. Entonces, acá en el Ecuador también se ha tomado la medida, como el tema de la cuarentena. Incluso nosotros mismos somos partidarios de llamar a que la gente se quede en casa, porque haciendo caso a las medidas que se ha planteado por parte de la Organización Mundial de la Salud, de que es la mejor manera de evitar la masividad del contagio hasta que se encuentren las medicinas correspondientes. Entonces, en ese sentido también nos preguntamos nosotros, ¿qué pasa con los cerca de 6 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que no gozan de un ingreso fijo?